Interesante historia, ¿no? ¿Qué harías tú? Así de fácil. ¿Qué harías tú? Esta paciente no quiere vivir. Como cosecha adrede tiene un infarto. Necesita forzosamente una cirugía intervencionista. Es decir, hacer una dilatación de las arterias coronarias y ponerle un stent. La señora se niega rotundamente a hacerlo. Pero su compañía de seguro de vida habla contigo, tú eres el médico, y le dice: doctor, ¿nos puede dar un certificado si esto es un suicidio o no? Fíjense bien, no es de si la convencemos o no. Aquí la pregunta es, ¿tú como médico catalogas esto como un suicidio o una muerte natural? ¿Por qué? Porque, pues, hay los medios. O sea, la señora necesita una cirugía cardiológica intervencionista, que no es una cirugía abierta, es una cirugía a través de las arterias. Interesante, ¿no? Participa. Y por parte de nuestros amigos de Zydux tenemos este regalazazo. Ok, vamos a seguir platicando acerca de lo que es la región inguinal. Estamos hablando allá del año 1800 y tanto. Hastley Cooper, a la hora de describir por qué se hacen las hernias inguinales en el hombre, que es el lugar más frecuente de las hernias, decía que en la evolución de las especies del anfibio al mamífero, de sangre fría a sangre caliente, la mujer sí evolucionó. Sí supo adaptar su centro germinal al calor, a la temperatura corporal nueva. Pero el hombre, pues limitadito, pues ni modo, pues, ¿qué le vamos a hacer? El hombre no pudo evolucionar y tuvo que sacar su centro germinal, o sea, sus testículos, fuera de la morada del organismo. Y la pared abdominal que había resistido perfectamente en los anfibios, en el hombre se tuvo forzosamente que romper para hacer un orificio a través del cual sacar los testículos para que queden fuera de la morada del abdomen, pero este orificio tiene que albergar 4 elementos: la arteria espermática, las venas espermáticas, de regreso el conducto deferente, que es el que trae los espermatozoides a la próstata, y el músculo cremaster. ¿Por qué es importante el músculo cremaster? Porque los testículos, como las veladoras a los santitos, ni tan cercas ni tan lejos, como dice el dicho, ni tan cercas porque se quema, ni tan lejos porque no se alumbra. Ni tan cercas porque se quema, ni tan lejos porque no se alumbra. Igual ocurre con los testículos. Los testículos tienen que estar 2 grados abajo de la temperatura corporal. Si nuestra temperatura corporal promedio es 36.5 a 37, entonces tiene que estar 2 grados. Pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Porque cuando hace frío, el testículo con el músculo cremaster se acerca al organismo para que no baje tanto la temperatura. Y cuando hace mucho calor, el músculo cremaster se relaja para alejar los testículos de la morada del abdomen para que no se calienten tantos. Qué bien nos hizo Dios, ¿verdad? Nos hizo pero súper bien hechecitos. Y entonces este orificio, que debería de estar cerrado como ocurre en la mujer, en el hombre, híjoles, pues le da lugar a que la región inguinal sea el lugar de más frecuencia de las hernias que tiene nuestro organismo. Por encima de cualquier sitio, la hernia inguinal es la más frecuente de todas las hernias en el hombre. El orificio a través del cual se rompe la pared abdominal, mire, se rompe 3 capas musculares y una aponeurosis que se llama aponeurosis o fascia transversalis, que es muy resistente, se rompe. Y este agujerito tiene que ser exacto, pero si se sale tantito, entonces el abdomen, con su presión alta que tiene, una presión abdominal muy alta, en esto el abdomen definitivo
empieza a presionar, a presionar, a presionar, a presionar, hasta que rompe este pequeño orificio y lo empieza a hacer más grande. Y en esta forma se empieza a salir el contenido del abdomen, que puede ser la grasa que se llama epiplon, o el mismo intestino, o la vejiga, incluso en algunos pacientes. Esta región inguinal entonces se convierte en la hernia de la ruptura de las paredes abdominales. Esta hernia se dice que cuando los testículos descienden, normalmente embriológicamente, nuestros testículos descienden del riñón, se desprenden de los riñones hacia abajo, cuando está el embrión empezando a desarrollarse, se dice que baja primero el lado derecho porque está más cerca de la región inguinal. ¿Por qué? Porque el hígado empuja al riñón. Estamos hablando embriológicamente. Anatómicamente el riñón derecho está un poquito más abajo que el riñón izquierdo. Por lo tanto, el camino es más corto. De tal manera que en el desarrollo filogenético de este paciente para cuando llega a los 9 meses, lo más seguro es que el testículo derecho bajó antes que el izquierdo. Y el orificio que se abrió se alcanzó a cerrar en una forma adecuada. Por eso es que el izquierdo tarda un poquito más en bajar, descender, perforar la pared abdominal y permitir que se vuelva a cerrar exacta esta pared abdominal, tarda más, y por lo tanto se dice que es más frecuente la hernia del lado izquierdo que del lado derecho. Hay reglas que hay que llevar a cabo y entenderlas. Si un paciente tiene una hernia inguinal del lado derecho, genéticamente, o que sabemos nosotros que es desde el nacimiento, lo más seguro es que tenga hernia inguinal del lado izquierdo, cosa que no ocurre cuando es del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que desciende primero el derecho y luego el izquierdo. El derecho se alcanza a cerrar, cosa que no ocurre con el izquierdo. Entonces, si un paciente tiene hernia inguinal del lado izquierdo, no necesariamente va a tener hernia inguinal del lado derecho. Pero si tiene hernia inguinal del lado derecho, seguritito, sabiendo que el testículo izquierdo tarda más en bajar, va a tener una hernia también del lado izquierdo. Las hernias, como cualquier hernia, me preguntan, ¿qué es una hernia? Una hernia, para poder nosotros comprender de lo que se trata, imagínese usted que una hernia es como tener un agujero en un calcetín. Ubique en su mente un agujero en un calcetín. De eso se trata, de poder entender cómo se desarrolla una hernia. Tenemos que irnos al bisturizazo. 31 22 11 90 36 47 18 83. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que tenga una hija que se llama Rosa y que la dejen plantada. Vámonos al bisturizazo. Los teléfonos aquí en el estudio: 31 22 11 90 36 47 18 83. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. A ver, ahí les va. Porque la vida es así. Extrañamos lo que una vez tuvimos. Ignoramos lo que tenemos. Necesitamos lo que no nos hace falta. Y buscamos lo que ya tenemos. Estás aburrido y nadie te habla. Estás ocupado y todos quieren hablar contigo. Lo peor es ser psicólogo de tus amigos y no saber tú qué hacer con tu vida. Bueno, vamos a continuar. Hay mucha participación. A ver, vamos a ver. ¿Qué estamos platicando? Acerca de la hernia inguinal. Entonces, la hernia inguinal tuvo su evolución de
ahora sí, de saber que no. Nos habíamos quedado para explicar, para que podamos entender lo que es la hernia. No, hombre, este alemán, el Alzheimer, de veras que me está pero llegando durísimo, qué bárbaro. Nos quedamos en el agujero, en un calcetín. Fíjense bien. Ustedes tienen un pequeño agujero en un calcetín. El dedo gordo empuja tanto que va a llegar el momento en que el dedo se va a salir, va a estirar el agujero y se va a salir por el agujero. Esta es la representación de una hernia, de cualquier tipo de hernia, pero estamos hablando del inguinal, en donde el intestino está empuje y empuje y empuje el orificio, que es más pequeño, hasta que se logra salir de ahí y entonces queda contenido ese pedazo de intestino fuera del abdomen en una bolsa que sería la bolsa de la hernia. A la bolsa nosotros le llamamos saco herniario. Entonces la hernia tiene dos elementos básicos: el orificio de la hernia y el saco de la hernia. Y adentro del saco de la hernia está el contenido de la hernia, que puede ser grasa del abdomen, intestino, que puede ser la vejiga. Entonces son dos elementos de la hernia y su contenido. En la representación del dedo que les digo, el dedo, la piel sería, el dedo que se sale del agujero del calcetín, el agujero del calcetín sería el orificio herniario. En la piel del dedo sería el saco herniario. Y los huesitos y la carnita de ese dedo sería el contenido de la hernia o el contenido del saco herniario. ¿Se ahorca el dedo cuando lo sacas? Sí. ¿Te empieza a lastimar? Sí. ¿Te empieza a doler? Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos una hernia inguinal, el contenido de la hernia puede sufrir circulación deficiente, es decir, se puede empezar a ahorcar, puede disminuir su aporte circulatorio. Por lo tanto, se vuelve así como una urgencia tener que operar al paciente antes de que ese tejido se le muera al paciente. Entonces, una hernia puede estar atrapado su contenido y en ese caso le decimos que la hernia está encarcelada. El nombre en medicina es encarcelamiento. Encarcelamiento, para poderlo entender, está encarcelada o encarcelamiento. Y si hay un compromiso de su circulación sanguínea, entonces decimos que es una hernia estrangulada. Y la palabra estrangulada, claro que la entendemos perfectamente. Hay un estrangulamiento. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que les estoy dando del dedo gordo, bueno, pues se empieza a estrangular el dedo y te empieza a molestar. Te quitas el zapato y con dificultad regresas el dedo gordo o sacas el calcetín del dedo gordo y luego le haces un dobladillo al calcetín para que no se esté saliendo, pero no sirve. Lo único que sirve para remediar ese agujero en ese calcetín es que hay que zurcirlo, hay que coserlo. ¿Recuerdan aquellos huevitos de madera que eran los con los cuales silvanaban para poder tapar este agujerito? Bueno, pues imagínense, lo mismo tenemos que hacer con la hernia inguinal. Nada más que los conceptos de la hernia inguinal han cambiado radicalmente. Una hernia inguinal se tiene que operar, punto. No hay vuelta de hoja. No hay de que mira que a lo mejor, que si yo me pongo, que si nada. No hay vuelta de hoja. Mis pacientes me preguntan, ¿cuál es el mejor momento para operar? En el momento del diagnóstico, para evitar complicaciones de estrangulamiento de algún asa de intestino, de algún pedazo de intestino. Antes, el concepto de reparación de la hernia era coser los tejidos. Y el primero, antes, bueno, estamos hablando de que con el advenimiento de la cirugía, de la anestesia y la limpieza de las heridas, dio un avance impresionante en la reparación de la región inguinal.
Antes, alguien que tenía una hernia, ¿saben qué hacían? O sea, horrorosamente. Abrían el agujero inguinal, metían dentro del abdomen lo que es el tejido, cauterizaban o infectaban la región inguinal para que granulara una cicatriz que detuviera el contenido intestinal. Así de salvajes eran los primeros cirujanos. Hasta que en el año de 1890 y por ahí, 90 y tantos, 89, 90 y tantos, un doctor, Edward Bassini, en Italia, da cuenta de estudios anatómicos de estas capas musculares que se fusionaban entre sí para dar lugar a una aponeurosis, que es la fascia transversalis, y un repliegue, que es el ligamento inguinal. Y entonces dice, estamos cometiendo un error gravísimo. Lo que tenemos que hacer es coser estas capas. Y con los conceptos de limpieza y anestesia que había ya a finales del siglo XIX, por primera vez se le empieza a ganar la guerra a la región inguinal. Antes, tener una hernia inguinal, antes del doctor Bassini, tener una hernia inguinal era la muerte, no te quedaba de otra más que de aguantar, porque si te operabas, la mitad se morían o de infección o de sangrado. Y si lograbas sobrevivir de la hernia, 50% les volvía a salir la hernia. Imagínate, la mitad se moría y de la mitad que quedaba viva, a la mitad le iba a volver a salir la hernia. O sea, tu chance de poder sobrevivir una hernia era mínima. Con el doctor Edward Bassini cambia radicalmente el concepto de reparación de hernia. Y por primera vez estamos hablando de tasas de curación de hernia por arriba del 80%. En donde los conceptos del doctor Lister de limpieza y de la anestesia que ya se aplicaba en aquellos ayeres, empieza a haber ahora sí una revolución completa. Se le considera al doctor Edward Bassini el padre de la reparación de la región inguinal. A ese nivel. En el siglo XX, a principios del siglo XX, un doctor en Estados Unidos, el doctor McVeigh, hace una técnica diferente, en donde jala los tejidos y los mete más por detrás de lo que es el ligamento inguinal, en un ligamento que se llama de Cooper. Esta técnica empieza también, mejora el porcentaje de recidiva de la hernia y entonces supera el 92-93% de reparación exitosa de la hernia. Años después, en Canadá, en una clínica que se llama Chuldice, el doctor Glassow dice, no, la técnica de McVeigh jala todos los tejidos. Aquí no, aquí tenemos que reparar capa por capa. Y entonces hace esta técnica Chuldice que supera el 96-97% de curación de la hernia. Hasta que surge en los últimos 30 años la gran revolución de las mallas, que dejaron de ser ahora sí como sensibles al cuerpo, el cuerpo ya no las rechaza los nuevos materiales, y entonces el concepto actual de reparación de una hernia inguinal es pon una malla, detén la hernia tapando el agujero y no jalando los tejidos que te pueden propiciar que haya de nuevo una hernia. El pensamiento claro de una reparación de hernia no es tapar el agujero, es evitar que se vuelva a hacer. ¿Cómo? Con la aplicación de una malla. Vámonos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83. Hoy es día de decisiones médicas, participa en estos regalos. ¿Cuál es la decisión? Una mujer con un infarto no se quiere operar, se quiere morir. ¿Es suicidio o no? ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Está en una pareja y le dice uno al otro, mi amor, dime mi vida, hace 5 años que nos conocimos en una fiesta de Halloween, ¿recuerdas? Sí, mi amor, y todavía estoy esperando que te quites la máscara. Ja, ja, ja. De plano, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, para terminar rápidamente les digo que la región inguinal hoy ya también la operamos por vía laparoscópica.
Es decir, nos metemos dentro de la cavidad abdominal y ponemos una malla por dentro del abdomen. Vemos dónde está el agujero y lo tapamos con una malla, la cual hay distintos tipos de malla, y finalmente la evolución de los pacientes en la actualidad, nada que ver con lo que era en la antigüedad. Tenemos mucha participación. A ver, vamos a Alicia Hernández, de la Colonia Universitaria. No es suicidio. Perdón, no es suicidio. Se debe respetar la decisión del paciente. O sea, no es suicidio, pues le tocó la enfermedad y pues ya ni para dónde. Marta Vargas, de Residencial Plaza Guadalupe. Convencería a la persona de que Dios estará en control. El cuerpo no nos pertenece. Así es, recuerden que es prestado. Graciela Muñoz, de Jardines de la Cruz. Trataría de salvarla, buscaría un motivo fuerte para que saliera de la depresión. Claro, que al salir de la depresión, pues va a querer atenderse. Entonces, doctor Marco Antonio Méndez, por fin evolucionamos o Dios nos hizo a sus semejanzas. Me dieron un 4, me dieron un 4. ¿Usted qué opina? ¿Evolucionamos o Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Bueno, yo como católico, para mí, pues Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Pero pues miren, ahí les va la prueba de que la evolución pues tiene sus asegúnes. Sí saben de los chimpancés, que se supone que es un animal súper inteligentísimo y que es primate y demás, que tiene ya cerca de... ¿Cuántos años tiene el zoológico de Londres? Si no mal recuerdo, tiene ya cerca de 700 años. Y los chimpancés de ahí han ido reproduciéndose. Entonces, un investigador hizo un estudio y digo, en español, hola, todavía tiene 4 letras, hola, pero en inglés es hi, o sea, es H-I, hi. Ni siquiera eso saben decir los chimpancés en 700 años de evolución. 700, bueno, no, 1700, sí, como 600, 700 años. Entonces está como siguen igual de tapaditos, pues. O sea, la verdad, ya era para que dijeran, hi, al menos, ¿no? Yo digo, esa es mi opinión. Gracias, doctor Marco Antonio, te mando un abrazo. Margarita Rosa, de la Colonia Independencia. Para mí sí es suicidio. Alicia Camarena del Palomar, no creo que sea suicidio. Fue algo que se dio. Pues sí, un infarto no lo puedes pedir. Todavía darte un balazo, pues es tu decisión. Eso sí sería un suicidio. Pero un infarto, pues no. Alicia González, de la Colonia Guadalupana, como buen médico buscaría salvar a la paciente. Mario del Álamo, ¿por qué se hace agua en los pulmones? A lo que llaman hacer agua en los pulmones es porque el corazón no logra bombear adecuadamente la sangre y esta sangre se empieza a estancar en los pulmones. Y recuerden que la sangre tiene una osmolaridad, es decir, tiene una densidad. Conforme se va acumulando la sangre, esta densidad va cambiando y entonces empieza a salir el agua de las arterias y venas. Por lo tanto, se deposita en las cavidades alveolares, algo que se llama edema agudo pulmonar. Este es en cuanto al edema. Ahora, si lo que se refiere es agua en la pleura, lo que se llama un derrame pleural, es porque la pleura también produce líquido para poder, ahora sí, estarse deslizando. Las capas de la pleura es como 2 vidrios a los cuales, si tú en seco los quieres patinar, no puedes, pero les pones agua a 2 vidrios y vas a ver cómo se deslizan uno sobre de otro. Si hay una infección, una inflamación, se va a producir más líquido y por lo tanto se hace un derrame pleural. Carlos González, de Nuevo México, padezco una hernia inguinal izquierda, ya me operaron pero volvió a salir. Si me vuelvo a operar, ¿qué riesgos corre? De 53 años. Carlos, pues los riesgos naturales de una cirugía. Yo, por ejemplo, a los pacientes que reopero, siempre les hago la aclaración, porque de por sí tiene que entender el paciente que se tiene que usar malla.
Y a la hora de reoperar a un paciente, siempre les digo, a lo mejor vas a estar un poquito más molesto, a lo mejor tenemos un poquito más de riesgo de un poquito más de sangradito, pero hoy con el uso de las mallas, pues sea primera, segunda, tercera, quinta vez, pues no te preocupas porque finalmente tienes que utilizar una malla para poder detener el contenido. Carlos, entonces, realmente no hay una diferencia. Si tú llegas y me dices, quiero que me operes, pues yo te opero, punto, no pasa nada. Margarita, Jardines Alcalde, en caso de reflujo, ¿qué es mejor, tomar omeprazol o genoprazol? Bueno, en este caso, si vas a tomar omeprazol, que sea un omeprazol de calidad. Yo no le tengo confianza a esta marca comercial que se llama Genoprazol, que es una marca comercial. El mejor omeprazol que hay es Trinzica, Dexivant y Nexium. Ahora, Trinzica es un omeprazol con un recubrimiento especial de bicarbonato. El Dexivant es Dexlansoprazol. Y el Nexium es esomeprazol. Si tú lo que quieres es tomar, perdón, lo que quieres es tomar omeprazol, que sea un omeprazol de marca, es decir, un genérico de marca. ¿Cuáles son los que yo recomiendo? Ulsen e Inhibitron. Uno es del laboratorio Senocian, el otro es del laboratorio Liomont, dos empresas mexicanas de mucho prestigio. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad, yo hasta dudo de la cantidad de omeprazol que puedan llegar a tener. Oscar Olmedo, de la colonia Colny. Para mí es un suicidio fingido. No le entiendo muy bien, pero es un suicidio fingido. Luz Elena Morales, hace 10 años operó a mi esposo Teodoro Ruiz de una hernia inguinal y está muy bien. Gracias. Ay, Luz Elena, acá de Tlajomulco, que se dedican al cultivo de las rosas, te mando un abrazo. Claro que los tengo aquí en la mente a todos mis pacientes. A Teodoro, dámele un abrazo, por favor. No es suicidio. Ay, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a dejar las preguntas y contestamos estas. No creo que sea suicidio, pienso que es más el miedo. María Ortiz, de la colonia 5 de Mayo. Marta Ortiz, de Circunvalación, no es suicidio. Y Jazmín Castillo, de Jardines del Sol, no es suicidio. Por favor, Brendita, ven, por favor, escoge. ¿Cuántos regalos son? ¿3? Creo que son 3. A ver, escoge 3. Y si no, le pedimos a mi amigo Adolfo que nos complete los paquetes. Espérame tantito que no se te oye. Toño, micrófono, por favor. Ahora sí. Muy bien. Los ganadores son María Ortiz, de la colonia 5 de Mayo, Luz Elena Morales, de San Sebastián, y Óscar Olmedo, del Coli. Muchas felicidades para que pasen, ¿ah? Avenida Mariano Otero, 3405, esquina Granate. ¿De? De 12 a 1 o de 5 a 6 con la copia de su identificación. Ándeles, pues. Muchas gracias, Brendita. De nada, Listo, el tiempo se nos fue rapidísimo. ¡Qué bárbaro! Mañana terminamos de contestar las preguntas de todos ustedes. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámaras, la escultural Grecia en la producción de este programa y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño. Hay limitaciones por sensibilidad, pero no que te haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego.